En este bloque abordaremos la relevancia que tiene el cuento en el trabajo en el aula. Como todos sabemos, los cuentos son narraciones, es decir, presentan unas secuencias de acciones que están organizadas en un eje temporal. Como ya dijimos en otro bloque, las narraciones pueden ser de carácter ficticio o de carácter no ficcional. El cuento, entre otros, es un ejemplo de narraciones ficcionales. En algunos hogares es habitual que los niños interactúen desde edades tempranas con cuentos. Tanto los padres como los abuelos o los hermanos mayores leen cuentos de manera cotidiana a los niños y de ese modo tanto los niños como los lectores pueden descubrir placer en esa actividad. Ahora, con la interacción frecuente con cuentos, los niños pueden acceder a mundos posibles. Y en ese acceso a mundos posibles, los niños también aprenden modalidades de desarrollo del lenguaje y del pensamiento. Hay un psicólogo norteamericano que se llama Jerome Bruner, que hizo importantes aportes a las teorías del aprendizaje, y él entiende que las narraciones son formas discursivas universales que presentan en las distintas culturas distintas estructuras y distintas funciones. Al respecto es importante tener en cuenta que en la lectura sostenida de cuentos, los niños van accediendo a conocimientos generales y a conocimientos particulares de su cultura. También es importante tener en cuenta qué aspectos se desarrollan en relación con los cuentos. En este bloque nosotros atenderemos dos tipos de aspectos que se desarrollan, uno de ellos vinculado con la estructura narrativa y otro aspecto vinculado con el plano de la acción y de la intención. En relación con la estructura narrativa es necesario reconocer que los cuentos en nuestra cultura, básicamente, están organizados de una manera particular. Es una estructura propia del mundo de la escritura. Normalmente sabemos que en todos los cuentos hay una estructura esperable que se denomina estructura canónica, en la medida en que nosotros podemos reconocer una escena que representa el espacio o el contexto espacial y temporal y los personajes que participan en un episodio. Y se presenta un episodio donde hay eventos iniciales, donde hay respuestas y reacciones por parte de los distintos personajes. Estos distintos momentos del cuento conforman lo que se denomina estructura canónica, es decir, una estructura modélica, esperable, que nosotros podemos observar específicamente en los cuentos tradicionales. La lectura sostenida de cuentos con estructura canónica les permite a los niños desarrollar de manera temprana lo que se denomina un esquema narrativo mental, es decir, estructuras mentales que representan lo que es un cuento. Estas estructuras le permiten al niño no solo comprender distintas narraciones, sino también producir sus propios relatos. Por otra parte, el acceso al mundo de los cuentos les permite a los niños desde edades tempranas conocer acciones e intenciones vinculados con el mundo social. De este modo, los niños pueden reconocer en todo cuento acciones e intenciones, es decir, un plano de la acción y un plano de la intención. Esto lo plantea específicamente Jerome Bruner, que entiende que en toda narración podemos reconocer ambos planos. Ahora, cuando el niño es pequeño, es más fácil que comprenda el plano de las acciones más que el plano de las intenciones. Es decir, puede comprender intenciones que están vinculadas con emociones más básicas como el miedo o como el enojo, pero le resulta difícil acceder a intenciones más complejas. A medida que va creciendo, el niño va accediendo a estructuras narrativas más complejas y también
va accediendo a la complejidad del plano de las intenciones o ese plano subjetivo que se desarrolla en los cuentos. Por eso es muy importante, para promover el desarrollo de la comprensión de cuentos, que los niños puedan acceder a textos narrativos con estructuras, en principio con estructuras canónicas, y también con intencionalidades que sean accesibles para ellos. En el bloque que estamos abordando ahora, nosotros vamos a compartir un video donde ustedes van a poder reconocer una situación de lectura en un aula de un tercer grado. El adulto lee un cuento, los niños lo reconstruyen oralmente y después estos niños le dictan al adulto el cuento, y es el propio adulto el que realizará la escritura del texto. Esta es una decisión que nosotros tenemos para focalizar en aspectos de producción textual, y de este modo evitamos que los niños escriban, digamos, tratamos en esa situación que escriba el adulto para neutralizar dificultades vinculadas con el sistema de escritura. Ustedes van a poder comprobar cómo los niños en esa situación participan activamente de una instancia de reconstrucción de un relato, de un cuento específicamente, pero además cómo los niños van trabajando de manera grupal en la reconstrucción del texto, cómo los chicos van leyendo y revisando el texto de manera grupal, de modo tal que en el proceso de taller de títeres nosotros nos detenemos a trabajar con las habilidades de producción de un texto escrito en proceso.